Delante de nuestro Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos has permitido reunirnos, iniciar un tiempo, Dios, ya hace una hora hacia atrás, Dios, de buscarte a ti, de seguir avanzando, Dios, en este proyecto personal que tú pusiste en el corazón de cada uno de nosotros y que hoy nos impulsa, Señor, a poder hacer las cosas siempre de la mejor forma como para ti. Te pedimos, Padre, que en esta hora tú nos hables, que te dirijas tú hacia nosotros, que nos enseñes, que nos permitas, Dios, sentarnos, escuchar tu voz, escucharte a ti. Y te pedimos, papá, en el nombre de Jesús, que en esta hora podamos sacarle todo el provecho a lo que tienes preparado para nosotros por medio de esta materia. Te damos gracias y te honramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, gusto saludarles a todos. Dios los bendiga. Muy buenas noches. La oposición. La oposición en el liderazgo es algo que va a suceder en algún momento, pero debemos identificar muy bien, hace algunos años, hace algunos ayeres, todavía de repente podemos encontrarnos en el camino personas que ciertamente pueden confundir la oposición con pues, situaciones extraordinarias, ¿no? El decir, esto es oposición cuando realmente solo son cosas que suceden por descuido. Por ejemplo, una persona puede decir, es oposición el hecho de que no llegué a la iglesia, iba corriendo, salí corriendo de mi casa, iba corriendo, me tropecé, me pegué en la rodilla y no pude llegar a la iglesia. Seguro es una oposición del diablo condenado que anda detrás de mí. No, eso no es una oposición. Es un accidente que sucedió en la calle, haber salido a prisa, salir tarde, salir corriendo, pues puede conllevar una consecuencia. Que saliste a prisa, lo hiciste mal, no te levantaste temprano, tardaste mucho más, y eso no es una oposición. Tenemos que identificar muy bien nosotros a través del discernimiento cuando realmente puede venir una oposición, cuando algo se está levantando en contra del avanzar que Dios tiene hacia con nosotros. Por ejemplo, de continuo, podríamos nosotros los domingos, antes de salir a la iglesia, recibir visitas. Nunca las recibíamos a las 8 de la mañana. Hoy voy a, no sé, al servicio a las 9, de acuerdo al horario de donde cada quien se congrega, y de repente todos los domingos empiezo a recibir una visita. Y mi inmadurez, mi corazón tan débil, mi falta de carácter hacia la toma de decisiones, puede ser, ay, es que nunca ha venido mi tía a visitarme, nunca ha venido mi mamá, mi primo, mi no sé qué. Yo creo que hoy no voy a ir a la iglesia y me voy a quedar a atenderles. Eso sí podrían ser formas de oposición. Es decir, cuando más me estoy metiendo con Dios, de repente recibo visitas de la nada. La oposición prácticamente es el significado propiamente es una acción o efecto de ponerse en contra de. Una oposición, por ejemplo, en los jóvenes que se empiezan a encender con Dios, puede venir por medio de los padres y que los padres sean como una barrera hacia que los hijos vayan y busquen más a Dios. En esos comentarios tan continuos de ya es mucha iglesia, oye, ya te la pasas diario allá. Oye, papá, mamá, estás viendo que Dios lo rescató del alcoholismo, no tiene malas amistades, no anda en malos pasos. Lo único que hace es servir a Dios, cumple en la escuela, cumple en sus asignaciones personales y le prohíbes ir a la iglesia, le prohíbes buscar a Dios. Ese tipo de cosas pueden ser un formato de oposición que se levanta en contra de nosotros. Moisés, cuando Dios elige a Moisés, si ustedes evalúan capítulo 7 de Hechos, van a ver una cátedra de lo que se menciona acerca de todo lo que hizo Moisés, un hombre elegido de parte de Dios, un hombre con convicciones un poco de repente no tan claras hacia la persona que era y con de repente falta de identidad.
Recordemos mucho el entorno y la historia de Moisés. La historia de Moisés, un hombre que cuando era bebé, su mamá no lo rechaza, pero busca salvaguardarlo y entonces termina siendo educado, aunque por unos años terminó viviendo en la casa de su mamá real, su mamá la hebrea, y después pasa al palacio junto con los egipcios a ser educado en un formato de príncipe. Por eso el llamado de príncipe de Egipto empieza a ser formado. Entonces, cuando él se entera y cuando él de repente sentía ese anhelo en el corazón de cuidar a los hebreos, Moisés crece como con ciertas identidades de soy, no soy, quién soy, y entonces eso genera propiamente en su mente ciertas oposiciones. Yo explicaba hace poco el cómo funciona la mente ante ciertas circunstancias. Nuestra mente es una máquina de aprendizaje impresionante. El cerebro es una máquina de aprendizaje y almacenamiento de información impresionante, que de repente no lo llenamos o no lo utilizamos o no lo saturamos como deberíamos. Pero nuestro propio cerebro es una fuente de oposición con base en lo que nosotros hayamos vivido en los antiguos pasos. Sí, voy a poner algunos ejemplos. Cuando Dios ha restaurado y cambiado la vida de un hombre, cuando Dios le ha dado la redención a un hombre, le entrega el regalo de la eternidad, de la salvación por su gracia, el hombre empieza a caminar en las ordenanzas, en los mandamientos y en la voluntad de Dios, entendiendo que no es una imposición por parte de un hombre, sino es algo que Dios ha señalado y que es bueno para mí, y entonces el hombre empieza a caminar en función de eso. Pero de repente en ese caminar el hombre puede toparse con circunstancias como las circunstancias pasadas. Por ejemplo, ante el abandono de una persona hacia con ese hombre, si en su vida pasada fue abandonado y la forma en la que él resolvía el abandono era en el alcohol, lo primero que la mente le va a decir cuando esa persona se encuentra nuevamente ante esa circunstancia es, así lo solucionas. Porque es la forma en la que la mente le puede, ante una sensación, ante un sentimiento de depresión, de abandono, es lo primero que le va a decir. Los pensamientos solo son sugerencias hacia la situación que nosotros vivimos. El cerebro se encarga de sugerirnos con base en lo que nosotros ya vivimos previamente o con base en nuestros anhelos futuros. Es decir, que el cerebro, al ser una máquina de aprendizaje, nos va a decir, si tú, ante la situación de tristeza que estás viviendo, vas y tomas alcohol, te vas a poner feliz, porque eso es lo que yo tengo grabado en mi memoria como que es la forma correcta de poderlo solucionar o cambiar tu estado de ánimo. El cerebro va a empezar a lanzar sugerencias. Y el cerebro puede ser uno de nuestros primeros argumentos de oposición en nuestro caminar y ante el llamado de Dios. ¿Por qué lo digo? Moisés, cuando Dios le dice, vas a ir y te le vas a parar enfrente al faraón y le vas a decir esto y esto, pero yo no, yo, dice la Biblia que él tenía tarda el habla. No era que era mudo, sino que Moisés tenía un problema en el habla, más como de tartamudez. Y entonces él sabía que era muy inseguro, incluso, imagínense, pararse enfrente del faraón, el nerviosismo. Entonces, ante lo que Dios le dice, lo primero que suelta Moisés es, no soy capaz de hacerlo. Te estoy mandando y tú vas a ir y lo vas a hacer. Tú eres el indicado. Yo te elegí a ti. En el liderazgo así es de parte de Dios. Dios nos elige y nos dice, tú eres el indicado, tu familia, el entorno, hay una necesidad grande.
Por eso la Biblia dice, la mies es mucha y pocos son los que verdaderamente quieren ir. Porque cuando Dios llama a un hombre o una mujer es frontal y le dice, vas a hacer esto. Y entonces el hombre ante las circunstancias pasadas, si lo que tiene como enfoque en un futuro, como el caso de Moisés, dice, no soy capaz. Yo ya te dije que tú lo vas a hacer. Nosotros mismos podemos ser una primera figura de oposición ante el llamado de lo que Dios está haciendo hacia nuestras vidas. Durante el caminar de Moisés, cuando Moisés regresa hacia Egipto, después de estar pues largo tiempo fuera y haberse encontrado con Dios en el llamado de la zarza, regresa Moisés y empieza a ejecutar lo que Dios le indica, incluso viene el periodo de las plagas. Y hay un momento en el que Moisés se empieza a quebrar, se empieza a quebrar. No lo vemos de frente al faraón, no lo vemos quebrarse, porque aunque la oposición de repente sea muy fuerte ante la circunstancia a la que Dios nos esté empujando y nos esté llevando a que tengamos que ejecutar nosotros tenemos que ir y hacerlo. En nuestra humanidad nos vamos a poder empezar a sentir como que, ay, no puedo, de verdad es muy difícil, no me hace caso el faraón, no se puede. Y Moisés entra en un periodo de frustración. Moisés entra en un momento en el que dice, este compa no nos deja salir. Este brother no da su mano a torcer. Y entonces se quiebra con Dios. Moisés se quiebra con Dios y le dice, siento que no va a pasar. Puede haber duda, porque nosotros seguimos trabajando con todo eso que nuestra mente en algún momento almacenó. Ante la negativa, 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 mejor date la vuelta y vete. Eso es lo que en la mente está grabado. Negativa, 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 vete, date la vuelta y ya no intentes más, ya no vayas más. Por eso la gente también de repente deja de orar, porque no ve la respuesta de Dios tan rápido como a veces queremos las cosas. Y nuestra mente dice, ya para qué horas, ni te lo va a dar. Hasta que Dios no nos diga, bástate mi gracia, hasta que Dios no nos diga, como Moisés, ya no me toques más del tema, le damos y le damos y le damos. Porque nosotros tenemos que ir educando esto. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo? Lo vamos a ver más adelante, pero ante la tentación, ¿cómo le contesta el maestro? ¿Con qué le contesta el maestro al diablo en la tentación? Con la Biblia. Por eso, entre más Biblia tengamos nosotros almacenada y guardada, sellada en nuestra vida, nuestros pensamientos es justo lo que nos van a sugerir, que vamos a ir desechando lo viejo ante nuevas sensaciones. Por ejemplo, Moisés frente al mar ya había salido de Egipto. El faraón ya los había librado. Su mente ya había almacenado de Moisés el hecho de que ya no más derrota. No, ya no más derrota. Y su mente ahora lo que le iba a sugerir es, ejecútalo. Siempre habrá una sugerencia de parte de nuestra mente con base en lo que tengamos almacenado, pero hay algo de mayor valor, la voz de Dios. Siempre tenemos que no escuchar la mente y los pensamientos y clavarnos a los pensamientos y pensamientos. Vean los pensamientos siempre como una sugerencia. Me está sugiriendo esto. Ya sé por dónde viene. Sí, porque mira, yo antes era así y por eso me sugieres eso. Me sugieres que hoy mi esposa no está cuidando de mí y ahora como yo antes era así, ahora me sugieres mente que me vaya a buscar a otras mujeres. Ya sé. ¿Por qué yo antes era ese? Ya no. Entonces la voluntad de Dios dice, y la palabra de Dios dice a mi mente, a mi vida, hombre de una sola mujer, hombre de una sola mujer. Si yo cambio mi comportamiento ante la circunstancia y entiendo y escucho la voz de Dios y digo, ya la oposición ya no me va a ganar, y yo escucho la voz de Dios y digo, perfecto, y eso me hace feliz. Lo siguiente que me va a sugerir mi mente, porque es lo que yo le voy almacenando, es
Julio, acuérdate que eres hombre de una sola mujer. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y eso traerá el crecimiento y ya nosotros no haremos caso a la oposición. Moisés se enfrenta ante el mar, los egipcios venían correteándolo allá atrás, los egipcios venían correteando el ejército del faraón atrás de ellos. El mar estaba de frente, el escenario de noche, y el pueblo de Israel, como eran, diciéndoles, ¿para qué nos trajiste? Ya ves, ahora nos van a atorar aquí estos señores, y estamos enfrente del mar y no hay ni para dónde hacernos. Y Moisés no escuchaba la oposición. Dios le dice, estira tu báculo y yo voy a abrir el mar. Y Moisés es lo primero que hace. Ya no se tarda Moisés, ya no es el Moisés de decir, es que no voy a poder. Ya no es ese Moisés. La experiencia y el recorrido de Moisés desde la zarza hasta el punto en el que podemos ver a un Moisés frente al mar, las cosas cambian. Algo que no manejó Moisés y que es lo que no lo deja entrar en la tierra es su falta de temperamento para controlar el carácter tan desbordado que tenía. Moisés era un hombre sumamente emocional. Baja del monte y ve a todos después de todo lo que Dios hizo y ve a todos festejando. ¿Y qué hace? Avienta las piedras. Emocional. Picos emocionales. Picos emocionales. Y luego Dios le dice, ve y haz esto enfrente de la roca y yo les voy a proveer agua. Ah, no, va y se pone muy loco Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés no manejó esa área. La sugerencia que siempre tenía ante esas situaciones, de esos picos emocionales, venía a ser, pues vuélvete loco, como aquella vez que mataste a aquel hombre, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Moisés? Que mataste a un hombre, así reaccionas tú, matando personas exasperadamente, desesperado, reaccionas tú, esa es la posición, ahora ve y actúa de esa forma. Moisés no escuchaba la voz de Dios ante eso y actuaba de la forma que él lo quería hacer. La oposición pudo más que él en esa área específicamente. Por eso es que siempre debemos de cuidar. Por eso siempre debemos de cuidarnos. La Biblia y Dios nos indica velad y orar, estar prestos, estar atentos. No puedes confiarte, no puedes confiarte. El que piense que ya está sin tema, mire que no caiga, dice la Biblia. El que se sienta que ya no, sus chicharrones truenan, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque siempre debemos estar nosotros prestos, alertas. Los líderes no son aquellos que dicen, ya lo logré, ya me gradué, ahora voy a echarme un sueñito. No, es el que siempre está en la mejora constante. Somos perfectibles, perdón, porque somos imperfectos, pero tenemos la capacidad en Dios de ser perfeccionados por medio de su palabra. La Biblia no lo dice. Ya ustedes están limpios para que lleven más fruto. ¿A qué se refiere eso? Con mi palabra los limpio y cuando te vuelves a sentar y eres expuesto a Dios y a su palabra, te vuelvo a limpiar y si hay algo que pulir, lo vuelvo a pulir. Y de repente cuando nos sentamos nosotros a estudiar la Biblia en una predicación, en una clase, vemos si Dios nos habla y decimos, sí es cierto, esta área no la he cuidado. Todavía soy débil en esa área. El adversario no es alguien que se siente a descansar, es sumamente paciente. El adversario incluso puede ser más paciente que nosotros. Decir, mira, ya viste, ya está dejando de orar. Ah, déjalo tantito, déjalo tantito. Y el adversario así es. 40 días el adversario estuvo gritándoles, débiles, hasta que se levantó uno. Durante 40 días era paciente. Ay, cualquier otro se hubiera desesperado, vamos, los destrozamos allá donde están, subimos, los destrozamos y se acabó. Eran pacientes. El adversario será paciente. Por eso el líder no se descuida.
Daniel es un ejemplazo de ese tipo de líder. Tiro por viaje, Daniel iba y oraba y buscaba a Dios. Ante la consulta, buscaba y oraba a Dios. Dice la Biblia que Daniel, cuando es echado al foso de los leones, Daniel le responde al rey y le dice, ¿por qué no me hicieron nada los leones? Porque yo me hallé en justicia, porque ni tú ni nadie tiene algo que decir en contra mía. Seguramente Daniel era un hombre pues imperfecto como nosotros, porque el único perfecto es Dios. Y entonces Daniel lo que hacía era buscar de constante ejecutar las cosas que venían de parte de Dios. ¿Qué es importante para nosotros? El mantenernos siempre con un corazón aterrizado. Ante el liderazgo puede llevarnos de repente a despuntar. Algo que quiero compartirles es que el líder no es aquella persona que se gradúa y se sienta a supervisar. El líder no se vuelve supervisor. De repente muchas personas dicen, ya sé cómo, entonces ahora me siento y a ver, ¿cómo lo van a hacer? Perfecto, lo superviso. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vamos chavos, hagámoslo. El líder no es el que se sienta a supervisar. La supervisión es parte de sus funciones de liderazgo, pero el líder no deja de ejecutar. ¿Cómo y por qué lo digo? Porque la Biblia dice, vayan y hagan discípulos. Oye, ya hice 50 discípulos. No dice, ahora supervísalos. La comisión es una vez. ¿Ya lo hiciste? Vuélvelo a hacer. 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 Es una continuidad, 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 continuidad. El líder no es el que se sienta. Y muchos líderes de repente confunden y dicen, tengo un equipo formado, ahora sí me siento a descansar. Denme cuentas, chavos, denme cuentas. Jesús, hasta los últimos segundos del tiempo que estuvo en la tierra, trabajaba, trabajaba. Dice la Biblia que los discípulos ya lo veían fuera de sí. Yo sé qué hacer con Jesús, que vamos, que baja, que sube, que corre, que haz, que esto y el otro. Ante la oposición siempre se va a manifestar algo que es importante, es no me puedo sentar. Proverbios en continuos versículos habla del perezoso. Y dice, oh perezoso, está próximamente tu ruina porque te has sentado a descansar. El que se sienta, esa persona es alguien que próximamente estará perdiendo su liderazgo. Es el que trabaja de continuo, el que avanza, el que va con ellos y les dice, perfecto, ahora voy y yo te ayudo. Vamos a hacerlo juntos, pero yo sigo haciendo mi trabajo. Sigo haciendo mi trabajo, sigo haciendo mi trabajo. Superviso, evalúo, tomo el control, lo vamos a ver más adelante en el proceso administrativo, cómo es la función del proceso administrativo en el liderazgo según la Biblia, y vamos a evaluar que esos cuatro pilares son importantes, que son continuos y no se deben dejar de hacer. Tentaciones se van a mantener. La tentación va a ser constante. Y no tentación me refiero solo al área sexual, porque de repente pensamos que la tentación solo es en el área sexual y no es solo en el área sexual, porque hay áreas fuertes que tenemos y hay áreas débiles. Hay áreas que nosotros tenemos que cuidar y la tentación se va a presentar como sucedió con el maestro, ante lo que tenía necesidad en ese momento. La palabra tentación viene del latín temptation o temptationis, que es intento, prueba o una tentativa. Nombre de acción del verbo temptare, palpar, tocar, sondear, intentar, experimentar o poner a prueba, y que ya en latín vulgar dio forma reducida a tentare. Dos temas ante la tentación importantes: la humildad y la soberbia. La humildad siempre tendrá que ser una distinción en nuestro corazón.
La tentación va a terminar ejecutándose en nuestras vidas si yo estoy en una posición de soberbio. Si a mí se me ha instruido y se me ha dicho, no te sientes a solas a ministrar a una mujer, yo en mi soberbia puedo decir, nah, si ya estoy listo, nah, ya no, yo estoy listo. Eso es soberbia. Eso es soberbia. Y solo estoy viendo una área. Oye, voy a regresar a ver a mis compas y a mis cuates del pasado. Mira, ahora les voy a predicar. Cuidadoso. Ve con alguien. Lleva a alguien. De preferencia, ve con las personas del mismo sexo. Mujer con mujer, hombre con hombre. Ante una necesidad de predicarle a un hombre, sé cauteloso o cautelosa, lleva a alguien más. No estés solo. Porque el maestro dijo, van a ir de dos en dos. La humildad y la soberbia se contraponen. Si yo estoy en una posición soberbia ante alguna situación o circunstancia, posiblemente la tentación termine por comerme a mí. ¿Dónde lo puedo ver como ejemplo? David es uno de los grandes ejemplos. David no salió a la guerra. Dice la Biblia que era un tiempo de guerra y David no salió a la guerra. Como líder, dijo, vayan muchachos, ya los he preparado, salgan todos, vayan a la guerra, es un tiempo de guerra, yo me quedo en casa a descansar. En ociosidad, salió al volcán, vio a una mujer y terminó pecando. Terminó también matando a su esposo. En el momento en el que yo me siento en una posición sumamente exaltada donde diga, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, no pasa nada. Entonces, la tentación puede terminar absorbiendo. El proceso de la tentación nos da unos minutos nada más, unos minutos de tiempo. Santiago capítulo 1, un poco lo que les decía yo, Santiago capítulo 1, dice la Biblia, verso a partir del 13. Desde el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es importante que sepamos, con base en ese versículo, que la tentación se va a manifestar. Yo voy a caminar en mi vida en Cristo, pero va a haber una puerta, llámele la que quieran, el chisme, no sé, la parte sexual, el área económica, cualquier área que ustedes hoy ubiquen personalmente el área donde ustedes saben que son débiles, donde ustedes saben que dicen, yo ni le juego a esa área porque en esa área yo sé que voy a caer. Sí. Ubiquen esa área, ubiquen muy bien. Y esa es una puerta que siempre va a ir caminando al lado nuestro. Una puerta cerrada, una puerta que no podemos abrir nosotros o atrevernos a abrir. Sí la podemos abrir, pero no deberíamos de atrevernos a abrir. Pero vamos a ir caminando, como dice Pablo, en la carrera de la vida y esa puerta va a ir al lado de nosotros toda la vida. Por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba y vendrá, recibirá la corona de la vida. En el último momento, en el tiempo final, en ese momento cuando la iglesia es arrebatada, cuando la iglesia es raptada, dice Tesalonicenses, llegamos con Jesús y Jesús dice, superaste la prueba, tu corona es esta, un reconocimiento ante soportar la tentación. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios puede probar a alguien, sí, pero Dios no tienta, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es algo similar a lo que yo les decía.
La concupiscencia es una cosquilla que vive aquí en la cabeza, así véanlo, es una cosquilla que está aquí en la cabeza y que ante esa concupiscencia va a estar rascando y buscando la forma de poder hacer que suceda lo siguiente. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia después que ha concebido, es decir, que nosotros le decimos, tienes razón, pensamiento. Tienes razón, pensamiento. Ante el abandono de mi esposa durante este tiempo que ella no puede y que yo tengo una necesidad y ella no puede y yo tengo una necesidad, entonces, tienes razón, pensamiento. Voy a hacer eso que me hace feliz. Cuando dice entonces la concupiscencia después de que ha concebido, es decir, ha despertado, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cómo funciona? La concupiscencia rasca el pensamiento, vuelve a hacer una sugerencia, y entonces en el momento cuando dices concebido, llega un formato o una forma de creación, de enlace, que eso hace, con la concepción es cuando dos células, una masculina y una femenina, se juntan, se mezclan y empieza la concepción de un bebé. Cuando lo ha concebido, cuando se ha juntado el pensamiento con mi decisión, digo, sí es cierto, voy a hacer eso, ¡pum!, se entrelazan los dos y entonces da a luz un pecado. ¿Por qué? Porque lleva su tiempo haberlo maquinado, haberlo fabricado, da luz el pecado, termina ejecutándose y el pecado produce muerte. Funciona así en los momentos de mayor debilidad. Cuando en Mateo 4, versículos 1 al 11, vemos que el maestro es tentado, evalúen la tentación del maestro. Él venía saliendo de un tiempo de ayuno y lo primero que el diablo le dice es, convierte las piedras en pan. El maestro venía de no tener económicamente todo el sustento y le dice, te voy a dar todos los reinos. Pone en tela de juicio la identidad de hijo. Es algo que nosotros nunca debemos dejar de ubicar. Nunca. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. De repente los temas en el liderazgo como estos no se tocan mucho. No se tocan mucho y son importantes siempre manejarlos. La oposición, la tentación y la forma en la que nosotros pensamos. Seamos sumamente cuidadosos. No podemos descuidarnos ninguno de nosotros y decir, ya me gradué. No. La siguiente clase vamos a terminar de ver Mateo capítulo 4, ¿vale? ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo está claro? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es perceptible, Señor, y es palpable el saber cómo nos estás formando tú. La manera, Señor, tan cuidadosa y tan linda que tienes de dirigirte a nosotros a través de tu palabra para que seamos limpiados y seamos transformados en el formato de hombres y mujeres, de líderes que tú quieres ver en tu reino. Por favor, Señor, no permitas que ninguno de nosotros pequemos de soberbia y creamos que ya nos hemos graduado, sino que siempre estemos en función del trabajo y el trabajo y el trabajo y todo lo que tenemos que hacer siempre en el reino para ti. Te damos gracias, Dios. Ponemos en tus manos nuestras vidas en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga y que pasen bonita semana. Un fuerte abrazo a todos. Bye, bye.